Antioquia Fenicia. Gracias a todos nuestros participantes por estar con nosotros en este encuentro tan especial. Hoy tendremos entonces la conferencia de resiliencia organizacional en tiempos de recuperación económica. Estaremos aproximadamente 2 horas, nos van a acompañar diferentes expertos en relación al tema. Qué rico podamos en el transcurso de esta conferencia que de parte de ustedes haya una interacción muy activa, qué rico que nos hagan preguntas. Ya nos indicarán ahorita los expertos si haremos las consultas al final del encuentro o si podemos alternamente realizar a través del chat o levantando la mano la posibilidad de tener esas interacciones. Les vamos a hablar qué es Fenicia. Somos un centro de formación empresarial y comercial de Fenalco, Antioquia, con más de 20 años de experiencia en formación, fortaleciendo habilidades a nuestros empresarios y a sus equipos de trabajo. ¿Qué hacemos? Tenemos programas de formación abierta, donde impartimos procesos de formación presencial y virtual. Tenemos a través de estos encuentros, workshops, encuentros empresariales, eventos de tendencias y cátedras jurídicas. También realizamos acompañamiento al interior de las empresas a través de formación a la medida con capacitadores o formadores expertos en temas de servicio al cliente, crédito y cobranza, contabilidad y finanzas, administración, gerencia y gestión humana, marketing digital y tecnología. También tenemos el servicio de programas de formación en técnicas laborales. Tenemos el programa de auxiliar administrativo y mercadeo, servicio al cliente y talento humano, logística y crédito y cartera, ventas de productos y servicios, y para técnicos laborales en el tema de transporte individual de pasajeros. Estos procesos de formación están avalados por la Secretaría de Educación y tenemos igualmente alianzas con universidades para dar continuidad a su proceso de formación. Adicionalmente, tenemos procesos de formación a través de las consultorías, con acompañamiento de expertos a través de asesorías específicas en las áreas antes mencionadas, donde somos expertos en el tema de servicio al cliente, crédito y cobranza, gestión humana, contabilidad, finanzas y administración y gerencia. También tenemos, como les mencioné, convenios y alianzas con universidades. Una de ellas podemos mencionar a la Universidad Pontificia Bolivariana, donde con ellos hemos venido fortaleciendo procesos de formación a través de unas escuelas, entre ellas la Escuela de Liderazgo, que en este momento ya estamos en la 7ª cohorte. Algunos de los eventos que tenemos en este momento para procesos de formación para el mes de marzo. Tenemos para el 4 de marzo gestión humana, el nuevo reto de la evolución empresarial. Es un tema totalmente gratuito. También tenemos el de nómina electrónica para el 9 de marzo. Estos eventos pueden encontrarlos a través de nuestra página web www.fenalcoantioquia.com/eventos. Igualmente con el enlace donde pueden acceder fácilmente a realizar sus inscripciones. Como les mencioné, la Escuela de Liderazgo es un proceso que venimos entonces desarrollando con la Universidad Pontificia Bolivariana y el cual tenemos en este momento programado realizar para el 5 de abril la apertura a la 7ª cohorte, con descuentos por pronta inscripción. Cualquier información adicional pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas o a través de nuestro correo de contacto. Tenemos unos eventos de café, son conferencias gratuitas que tenemos programados para desarrollarse cada jueves en el mes de marzo. Entre ellas tenemos el de gestión humana, un reto en la evolución empresarial, yo vivo en gratitud, por qué la libertad económica nos ayuda a vivir mejor, innovación a través de la transformación digital. Los invitamos para que qué rico nos puedan acompañar, igual hacer extensiva estas invitaciones para que puedan hacer aprovechamiento de estos eventos que tenemos gratuitos para ustedes. También tenemos unas conferencias donde pueden acceder 2 personas con el precio de 1. Entre ellas tenemos Conoce las nuevas dinámicas del comercio y sus retos, retos en el servicio al cliente en la industria 4.0 y estrategia de innovación para tu empresa.
Tenemos también unos eventos totalmente virtuales donde ustedes o son procesos de formación directamente autogestionables. Se llama Curso Virtual El Juego del Saber, trabajo en casa, tip para enfrentar el teletrabajo. Y adicionalmente también tenemos un nuevo servicio que se llama Membresía de Formación, con procesos de formación que pueden programarse para el interior de sus organizaciones por todo un año. Esta es entonces nuestros información de contacto en nuestra página web, nuestro correo electrónico corporativo y nuestras líneas a donde nos pueden contactar. Sin más preámbulo, damos en este caso inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Nos estarán acompañando la señora Daliana López, Janet Gómez y la señora Andrea Hernández, ellas como profesionales en resiliencia. Y adicionalmente el doctor Edwin Humberto Sánchez, experto en gestión del riesgo. Muchas gracias. Le damos apertura, bien pueda. Bueno, buenos días. Somos el equipo de resiliencia, del componente resiliencia organizacional de FENALCO Antioquia. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá acompañándonos. El día de hoy, en esta mañana, tendremos 4 momentos. Yo voy a iniciar con resiliencia organizacional en tiempos de recuperación económica. Para ustedes, pueden abrir el micrófono. Para ustedes, ¿qué significa resiliencia? ¿Qué creen que es esa palabra? ¿Nada? ¿No se les ocurre nada? ¿Alguien abrió? Sí, la capacidad de salir adelante después de haber atravesado un momento muy difícil. Sí. ¿Otra persona que quiera participar? Buenos días. Aceptar cambios, adecuarse, digámoslo así, o sí, algo así. Sí. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos La días. capacidad de adaptarse a situaciones difíciles, enfrentarlas y tomar soluciones correctas. Listo, muchísimas gracias por participar. Entonces tenemos la palabra resiliencia, ¿sí? Se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos. Hola. No estamos viendo la presentación. No. Esperen. Ahora. Edwin, ahora. Ahora sí, Dariana, dale presentación a eso. Listo. Bueno, entonces esa resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse, adaptarse a momentos críticos, como ustedes lo venían diciendo, ¿sí? Y el origen de esa palabra es del verbo latín que significa resilio, o sea, saltar hacia atrás. Es como rebotar. Cuando nos pasa algo, ¿nosotros qué hacemos? Nos paramos un momentico, nos volvemos otra vez atrás y volvemos a continuar. De acuerdo como a la psicología, es la capacidad de un individuo para superar un trauma y seguir construyéndose a pesar de un entorno desfavorable. Ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad de un familiar terminal o de nosotros mismos, también dependemos cómo vamos a sobrellevar eso y cómo lo vamos a superar. En la parte física de los materiales, es la capacidad de un componente de recuperar su forma original después de una deformación. Ahí podemos mirar, no sé si han visto como el tema como de un resorte, el resorte uno lo aplana y otra vez él vuelve a su estado normal, ¿sí? Y en la parte humana, ¿cómo creen ustedes que uno se hace resiliente? ¿Cómo nos hacemos resilientes en la parte humana? ¿Alguien que quiera participar? Pienso que desde la parte humana, cuando empieza a comprender ese momento o esos momentos difíciles y empieza a buscar métodos o posibles soluciones
no para cambiar lo que sucedió, pero sí para mejorar y buscar alternativas de solución. Entonces, Exactamente. Así es. Eso también pasa cuando nosotros tenemos que mirar, digamos, las crisis o los problemas, siempre mirándolo no de una forma tan negativa como siempre hacemos, que lo volvemos un mundo, sino algo, listo, me pasó esto, tengo que cambiar ese pensamiento, tengo que buscar la manera de cómo sobreponerme y seguir adelante, ¿cierto? Otra manera también de hacernos resilientes es desarrollar, digamos, mucha confianza en nosotros mismos. También aprender a confiar en nuestras capacidades y así sobreponernos a cualquier, digamos, obstáculo, cualquier problema que nos pase en la vida. Y también recordar que la vida la debemos de ver y aceptar como unas etapas, debemos de verla como afrontar crisis, afrontar problemas. Entonces, de acuerdo a lo que ya vimos que es la resiliencia, la palabra simplemente resiliencia y verlo desde la parte humana, ¿cómo creen ustedes entonces que es la resiliencia organizacional? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Qué será eso de resiliencia organizacional? ¿Alguien que pueda decir lo que cree? pienso que entonces ya a través de la organización es partir de hechos y mirar cómo estos hechos nos pueden dar fortalezas, ¿cierto? Partiendo pues de debilidades de la DOFA, entonces mirar cómo podemos superar a través de los recursos actuales que pueda tener la organización. Entonces, bueno, nosotros, como por ejemplo el caso de la pandemia, nosotros vendíamos comida, teníamos restaurantes y estas cosas, o las discotecas que se cerraron, ¿y qué empezaron a hacer? Bueno, lo que se está usando en ese momento es la comida, los domicilios. Entonces, esa resiliencia lo que hizo a través de la organización es, bueno, mi capacidad instalada me da para esto y puedo buscar otras alternativas de sostener esa capacidad instalada de ese personal y adicional a eso seguir generando y continuar en el mercado, ¿cierto? Así lo percibo. Sí, muchísimas gracias por ese aporte. Realmente de eso hace parte todo este tema de la resiliencia organizacional. Incluso acá tenemos un concepto de la BCI Group, que la resiliencia organizacional es la capacidad de una organización para que anticiparse, prepararse y responder, ¿cierto? Y como usted lo acaba de decir, también adaptarse a esos cambios. Claro que eso se vio con el tema, situación pues todavía actual, pero más cuando empezó el año pasado, en marzo, no estábamos preparados para todo lo que se venía, todo lo desconocíamos y empezamos a, ¿qué hicieron las empresas? ¿Qué hicieron las organizaciones? Ah, listo, yo no puedo abrir, pero entonces yo puedo hacer tal cosa. Por ejemplo, los talleres de confecciones, ¿qué hicieron? Ah, no podemos seguir fabricando esto, pero podemos hacer tapabocas. Los bares, no podemos vender licor, pero podemos vender comida. O sea, es mirar también cómo nos vamos adaptando a esos cambios, cómo vamos respondiendo al mercado y para poder sobrevivir a eso y no llegar a un punto de quiebre. De acuerdo a la ISO 22316, que es la seguridad y resiliencia, se manejan, digamos, se manejan, tres dimensiones, que son liderazgo y estrategia, cultura y comportamiento, y preparación y gestión del riesgo. Y se manejan 9 estrategias, que sería una visión compartida, entiende el contexto, líderes efectivos. Tenemos la cultura, tenemos la información, tenemos la mejora continuamente, los recursos disponibles, la gestión del riesgo y la gestión al cambio. Más adelante con mi compañero, pues va a profundizar un poquito más en este tema, pero también consta de 16 comportamientos. Y esos 16 comportamientos, ¿cuáles son? Estos que están acá dentro de este círculo que estoy señalando, que sería adaptativo, consciente, colaborativo, comprometido, creativo, y va como especie como de un gusanito. Entonces ya viene el diverso, el efectivo, el flexible, ¿sí?
¿Qué tenemos ahí en el tema del liderazgo y estrategia? Nosotros tenemos que tener una visión, digamos, compartida, ¿cierto? Cuando en una organización hay un buen liderazgo y ese liderazgo está, digamos, ligado a una buena estrategia, todo funciona mejor. Ejemplo de eso, lo que acababa de decir la compañerita ahora cuando le preguntamos qué creía que era resiliencia organizacional, es también en ese liderazgo mirar entonces, bueno, no podemos hacer esto, pero podemos hacer otra cosa. Podemos ir mirando siempre un paso más adelante frente a esa adversidad y a esa situación que se presentó. En cultura y comportamiento, por ejemplo, tenemos que, digamos, esos colaboradores tienen que hacer parte de esta cultura organizacional, conocer bien esos valores, conocer esa razón de ser de nuestra compañía, de nuestra organización. Cuando eso se logra y cuando también dentro de esa cultura nos preocupamos por esos colaboradores, por el bienestar y todo, ¿qué va a pasar? Que no solamente vamos a trabajar todos los días, a cumplir un horario, sino que vamos a dar muchísimo más por esa organización. Vamos a trabajar todo con el fin de sacar esa organización adelante y que todo sea de nosotros, o sea, que somos un equipo y vamos con un fin y con una meta y con un propósito. Y en el tema de preparación y gestión del riesgo, también lo mencionaba la compañera ahora, pues nosotros debemos de conocer nuestro entorno, ¿cierto? Analizar ese contexto interno y externo, conocer, digamos, cuáles son también esas debilidades, cuáles son esas fortalezas de nuestra organización, para así también analizarlo y ir un paso más adelante y estar preparados. Yo creo que con este tema de la pandemia, la situación actual, pues realmente ya aquí nos queda un gran aprendizaje, nos queda una gran lección y vamos siempre enfocados muchísimo más y tenemos que la cotidianidad de las empresas, ¿cuáles son? Hay un riesgo, según tipo 1 naturaleza, se da el evento, que es un incidente, accidente, emergencia o desastre, y se da una recuperación. Esa recuperación de acuerdo a las actividades prioritarias, ¿cierto? Entonces es un ciclo, siempre en riesgo, evento, recuperación. Yo no me puedo quedar simplemente en el riesgo, me pasó y ahí me quedé y frené. No, debo de entonces analizar para empezar a recuperar. Esa crisis que hoy conocemos y que actualmente pues no somos ajenos a ellas, que hemos visto o que hemos evidenciado, no sé si alrededor de ustedes, en el entorno de sus empresas, de sus hogares, cuántos negocios han evidenciado ustedes que quebraron, que cerraron esa operación, ¿sí? ¿Cuántos de esos negocios o de empresas, microempresas, pequeñas o grandes, empezó con el talento humano a disminuirse ese talento humano, tuvieron que salir de él? O también se incrementó esa demanda. Otras, por ejemplo, fue esa prueba de resiliencia a todo nivel, ¿sí? Empezando por esos negocios, por esas empresas que en el momento tuvieron que estar cerradas 3, 4 meses mientras que se adaptaban a todo o miraban qué estrategia iban a implementar. También se afectó esa cadena de suministro, también llevó al impacto en los flujos de caja y al incumplimiento de metas comerciales y de mercado. En estas realmente puede que algunas tuvo esa prueba de resiliencia, salieron adelante, otras, mejor dicho, quebraron, y otras que tenían planes para abrir su local en marzo, en abril, y a la final llegó la pandemia y no pudieron hacerlo. Entonces son cosas que nos llevan a reflexionar de este tema de la resiliencia y cómo podemos aplicarlo en nuestra organización. Al final vamos a ver cómo se puede aplicar ese tema de organización, ese componente dentro de empresas resilientes, que es un componente que estamos manejando nosotros. Esta realidad no está lejos, ¿sí? ¿Cuántas microempresas realmente quebraron? Según el CEPAL, que es este cuadrito que están viendo acá, eso llevó al 20.7, ¿sí? Que se pueden como consecuencia de la crisis, una proyección. Otras, las pequeñas empresas, un 7, las medianas, un 2.8 y las grandes empresas, un 0.6. Sabemos que estamos en América Latina, pues realmente las microempresas son muchísimo mayores a comparación de las grandes empresas, porque todavía, digamos que no hay tantas empresas grandes en América Latina,
sino microempresas. Hubo un estudio que salió en El Tiempo de microempresas de Colombia, se declaran en quiebra por el COVID. El 10% de esas microempresas se declararon en quiebra. Este fue un dato de una encuesta que hizo Fundación de la Mujer, ¿sí? Y también muchas de estas microempresas solicitaron créditos para el tema del financiamiento. Tampoco somos ajenos que el gobierno también sacó unos subsidios de nómina para poder apalancar a estas microempresas y que realmente esa crisis económica no fuera como tan grave o tan dura. También tenemos que para el 2020 pues, se hizo una proyección sobre el crecimiento económico en América Latina y estas son negativas. Realmente, cuando se hizo esa proyección en Colombia, era el menos 3%, pero la realidad, según el DANI, es del 6.8%. O sea, es muchísimo más de lo que realmente se proyectó. Y tenemos que también el teletrabajo y la flexibilización de las condiciones laborales ha sido principal estrategia de los empresarios. Hoy en día estamos viendo que todavía seguimos con el trabajo en casa. Puede que este trabajo en casa en algunas organizaciones ya se empezó a quedar. La reducción de la planta del personal también ya se dio. Y se suspendieron contratos, otros salieron a vacaciones adelantadas, otros adelantaron, digamos, cogieron sus cesantías para, digamos, poder tener recursos, seguir teniendo recursos personales en ese sentido, ¿sí? Y tenemos que el 37% de las empresas ha cesado temporalmente sus actividades. Entonces, ahí alguno de ustedes quiere compartir, digamos, en este momento, cómo afrontaron ustedes esta condición, este COVID, esta nueva realidad de la pandemia en sus organizaciones. ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? Hola. Bueno. Y tenemos que los sectores más afectados, está el tema más grande, pues el tema de los servicios, luego el comercio, construcción, la industrial. Cuando nosotros empezamos dentro del programa, también tenemos un componente que es con pequeño comercio de estrato 1, 2 y 3 de 4 sectores económicos. Cuando empezó toda esta pandemia, que empezamos a llamar a estos comerciantes, a preguntarles cómo estaban ellos, cómo estaban afrontando. Ahí vimos también parte de resiliencia en que, por ejemplo, las tiendas y las droguerías que podían abrir, que eran los sectores que podrían abrir en el momento, ellos ¿qué hicieron? Los que no tenían servicio de domicilio, inmediatamente les tocó implementar eso, el servicio de domicilio, porque si no, no tenían cómo seguir vendiendo, ¿sí? Los de taller de confección que también se vieron afectados, ¿qué hicieron? Empecemos entonces a fabricar tapabocas. O a los que tenían contratos con el sector salud para la dotación, realmente pues no se vieron afectados, ellos podían seguir operando. En el tema de construcción, también se vio muchísimo afectado ese sector, ¿sí? Entonces, digamos que hay realmente todos estos sectores económicos fueron golpeados, algunos tuvieron que buscar inmediatamente la estrategia de seguir adelante, otros empezaron a aplicar dentro de su talento humano, buscar esas habilidades, empezar a mirar cómo iban a salir adelante, cómo iban a enfrentarse a esta crisis y a esta nueva realidad. Bueno, ya sigue mi compañerita Janet Gómez con ustedes en el tema 2. Muchas gracias, Daliana. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos los asistentes. Recuerden que pueden llenar su asistencia en el link que nos acaban de compartir en el chat. Bueno, entonces ya vamos a pasar a otro tema que es muy pertinente y que complementa, pues, de manera ideal todo el tema de resiliencia, y es tratar de analizar todo este tema y abordarlo desde la biología, desde los grandes aportes que hicieron muchos científicos, y en este
en este caso Charles Darwin, con su teoría de la selección natural, donde él con todo su proceso de observación a todos estos seres vivos, a todas estas especies, determinó que la evolución es un factor constante en todas las especies, que la evolución es un proceso lento pero continuo, y que especies con similitudes pueden provenir de un antepasado común. Pero muy importante estos últimos 4 puntos, que la selección natural tiene 2 aristas, que son de manera espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Que las condiciones del medio ambiente favorecen o dificultan la reproducción de los seres vivos, y que según sus características esos se pueden adaptar mejor al ambiente, y que seguramente los que mejor se adapten van a sobrevivir y los que no van a morir. Y lo segundo es la supervivencia del más apto, ¿cierto? Que según esas características y las actitudes que esa especie tenga, van a poder sobrevivir de acuerdo a esas capacidades para afrontar ese medio ambiente que los rodea, ¿cierto? Entonces, este análisis para nosotros es muy importante porque sabemos, estamos conscientes de que las empresas y las organizaciones son organismos dinámicos, son organismos vivos, cambiantes y que tienen que ir evolucionando de acuerdo a lo que les exija ese medio ambiente, ¿cierto? Yo quisiera saber, llevado ya pues como a la realidad de las empresas, que ustedes me contestaran, esto se acerca a la realidad, esto se acerca a la realidad de sus organizaciones y de las empresas, toda esta teoría de la selección natural. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quién me puede responder la pregunta? ¿Cómo lo podemos esto asociar a la realidad de nuestras organizaciones? Hola, buenos días. Buenos días, Caterine. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Bueno, no, a mí me parece muy valioso lo que tú dices porque efectivamente, digamos que como tú dices, las empresas son organismos vivos y ahí habitamos pues muchas personas que hacemos parte de ellas. En ese proceso definitivamente y en la parte del cambio constante, pues cada persona también requiere ese proceso de cambiar desde sí internamente para poder ajustarse a todo ese proceso de cambio que se puede estar dando, ¿cierto? Así como la naturaleza se transforma, cambia, yo pienso que también los seres humanos estamos en ese proceso de cambio, porque posiblemente, pues si no generamos ese cambio, nos podemos quedar, pues digamos que, como se puede decir, atrás frente a la manera de hacer cosas o a la manera de involucrarnos con lo nuevo que puede estar pasando frente al mundo. Exactamente, Caterine. Muy importante tu aporte porque las empresas están conformadas por seres vivos, ¿cierto? La empresa en sí es un organismo vivo, cambiante y en permanente evolución, pero las empresas están conformadas por seres vivos y atienden a seres vivos, ¿cierto? Que permanentemente cambian sus gustos, sus percepciones, sus hábitos. Entonces, por ende, la organización no puede ser un organismo estático. Tiene que estarse moviendo permanentemente con esas exigencias y todos esos cambios de hábitos de esos seres vivos que demandan los servicios y los productos de las empresas como tal, ¿cierto? Entonces nos parece pues como muy pertinente hablar de selección natural para todo el tema de resiliencia, por esa evolución permanente que deben tener las organizaciones y cómo el más apto y cómo el que sea más hábil para enfrentar todas esas adversidades pueda sobrevivir y el que no, pues morirá, ¿cierto? En el camino. Siguiente, Daliana. Ok, acá entonces vamos a mostrar una serie de ejemplos de cómo las organizaciones han evolucionado, ¿cierto? Hay unas que se han adaptado a los cambios, se han adaptado muy bien. Hay otras que se han anticipado a los cambios, pero hay otras que han marcado un punto de referencia y son referente para otras empresas porque han logrado proponer el cambio, ¿cierto? Entonces acá tenemos un ejemplo de algunas empresas que han logrado eso, anticiparse al cambio, proponer cosas buenas, nuevas, y gracias a eso pues han logrado un gran éxito, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Uber, ¿cierto? Que es una empresa que sin tener un solo carro y gracias a su aplicación ya es una de las empresas más importantes a nivel mundial en el transporte de pasajeros, ¿cierto? Entendió unas necesidades, entendió unos hábitos de consumo de unos clientes, propuso esa estrategia y sin un solo carro ha logrado el éxito que tiene. Tenemos a Netflix,
que durante la pandemia ganó un gran auge, pues obviamente por el cierre de los cines. Entonces la necesidad de las personas que estaban pues en confinamiento de disfrutar una buena película, de disfrutar una serie, hicieron que se acercaran a esta forma que de manera pues muy económica nos permite pues acceder a y disfrutar de estos contenidos. Tenemos por ejemplo Adobe. Adobe era una empresa que simplemente ofrecía un programa de edición de textos y de documentos, y ya se convirtió, gracias a la diversificación de todos sus productos y servicios, se convirtió en una empresa de software que ofrece ya muchos más productos y propuestas digitales. Tenemos a Amazon, que pasó de solamente vender libros en sus plataformas a ya ofrecer absolutamente todo lo que los clientes quieran, ¿cierto? Todo lo que las personas necesiten, Amazon ya lo tiene. Tenemos a Alibaba, que es una empresa china que fue evolucionando con el tiempo, entendiendo muy bien esas necesidades de sus clientes, y que ya es una gran empresa de comercio electrónico, y que es el abanderado y el pionero pues de AliExpress, que es una plataforma que nos ofrece pues productos a muy bajo costo. Otro caso que tenemos es el de Microsoft, que pasó de vender ya software y hardware a ser una empresa ya que ya no es tan fuerte en ese tema, sino que ya es fuerte en todo el tema de inteligencia artificial y de todo el tema de manejo de información en la nube. Esa ya es como el fuerte de Microsoft. Tenemos el caso de Facebook, de YouTube, que ya empezaron a reemplazar a todos esos contenidos que se veían en la prensa o que se veían de pronto en la televisión. Ya con ellos, con esa propuesta de generación de contenido diferente, ya están desplazando pues como a estos otros medios de comunicación. Tenemos a Airbnb, que sin tener una sola habitación de hotel, sin tener un solo hotel, es la plataforma digital que nos ofrece pues alojamiento en cualquier parte del mundo. Esto lo hicieron un par de chicos universitarios que tuvieron dificultades al inicio de sus carreras para poder encontrar alojamiento en un lugar, y dijeron, ¿por qué no empezamos a alquilar las habitaciones de este apartamento? ¿Cierto? Que muchas personas lo hacen, pero ellos lo visionaron de una manera diferente y en grande. Y gracias a eso, pues ya son multimillonarios porque leyeron esas necesidades y fueron más allá. Se anticiparon, obviamente. Tomaron sus propias necesidades, leyeron las necesidades de otros usuarios y se fueron en grande. Bueno, TikTok es una red social muy importante que pues muchos de nosotros lo conocemos, o más que todo pues como los adolescentes, que visualiza a muchos influencers y de acuerdo a eso ellos pueden comercializar productos, ¿cierto? Entonces ya venden productos a través de TikTok. Y Blockchain, que es otra empresa que ha ganado un respaldo y realmente se ha vuelto muy visible porque ellos han permitido estar muy pendiente de los movimientos, soportar y garantizar la seguridad del dinero digital, ¿cierto? Para las personas que han escuchado, por ejemplo, del Bitcoin, que es la moneda digital, ellos con su sistema de cadena de bloques, que es una cosa bien compleja, los invito a que lean, porque pues en este momento pues no podríamos extendernos, de cómo se desarrolló esta tecnología y cómo gracias a todos esos algoritmos y a todos esos expertos ingenieros lograron esa cadena de bloques y de acuerdo a eso poder lograr un respaldo y una seguridad para todas las personas que están interesadas en el dinero digital, ¿cierto? Bueno, entonces así han evolucionado. Muchos de estas empresas, como lo que les venía diciendo, se anticiparon porque leyeron muy bien las necesidades de su entorno, lo visualizaron. Ahora ya lo vamos a contrastar con unas empresas que han tenido un mal manejo de crisis. Ahorita nuestra compañera pues nos hablaba de las épocas de crisis y es muy pues como acorde a lo que estamos viviendo ahora, que todavía lo estamos viviendo, ya vamos a cumplir un año, 12 meses viviendo esta nueva realidad, una época de crisis que ha llevado a las empresas a enfrentarse a muchas cosas porque no estaban preparados, ¿cierto? Entonces, un ejemplo son algunas de estas empresas que de acuerdo a su mal manejo de crisis, al mal manejo de la información que le dieron, no estaban preparados y no atendieron de manera inmediata la crisis y los problemas pues, que se le vinieron encima, ¿cierto? Entonces eso es muy grave porque puede afectar gravemente la confianza, puede afectar la credibilidad y por lo tanto la reputación, y eso puede llevar a la quiebra, al quiebre de una empresa.
Entonces, por ejemplo, el caso de Heineken. Él se ha visto envuelto recientemente en 2 escándalos. El primero fue que ellos lanzaron un concurso para el diseño de una nueva botella, pero resulta que las cláusulas, esta empresa, esta compañía dijo que los derechos serían para ellos. Entonces muchos de los participantes dijeron, no, eso es una cláusula abusiva, o sea, ustedes no pueden proponer a las personas que envíen unos diseños, unos contenidos y que ya después diga que es que los derechos van a ser para ustedes, ¿cierto? Entonces ya todo el tema, el director de marketing dijo que es que el internet pues serviera para eso, pues que serviera para conseguir talento creativo de manera gratuita, y el community manager tampoco lo supo manejar. Entonces muchas de esas empresas también por su arrogancia y por no transmitir un mensaje correcto, pues llegan a un punto pues de desprestigio y pérdida de clientes. Obviamente todo esto desencadena es pérdida de clientes. También Heineken se vio envuelto en un escándalo. Ellos participaron en un evento en un país en África y pusieron banderines con los logos de su empresa, pero no tuvieron el cuidado de retirar los banderines. Ese lugar al día siguiente lo alquilaron para una pelea de perros. Entonces ya después subieron a las redes las fotos de todas las personas que estaban asistiendo a esta pelea de perros, y atrás se apreciaban los banderines de Heineken. Entonces, como un pequeño error puede llevar pues al desprestigio total de una compañía, y pues obviamente los esfuerzos tienen que ser enormes, no solamente financieros, ¿cierto?, sino que tienen que contratar a personas expertas en temas de reputación y relaciones públicas para poder pues como pararle el buen nombre a estas empresas. Bueno, tenemos el caso de Nestlé. Resulta que Greenpeace lanzó pues como una alerta, una denuncia de que Nestlé en su chocolate, en su barrita Kit Kat, que se llama Kit Kat, que yo creo que muchos las hemos consumido, ellos estaban fabricando estas barras de chocolates con aceite de los bosques de Indonesia, ¿cierto? Y resulta que esos bosques de Indonesia son el hogar del orangután, que es una especie pues en vía de extinción de ese país de Indonesia. Entonces, Nestlé tampoco supo darle un buen manejo, pues como toda la información y los community managers, que son claves para este tipo de situaciones, no hicieron un buen trabajo. Tenemos el caso pues también de Volkswagen. Ese sí fue un caso gravísimo, porque Volkswagen admitió que ellos equiparon a más de 11.000 millones de automóviles de un dispositivo que era un programa trampa, que lo que hacía era que alteraba los resultados de las emisiones contaminantes, y que pues un montón de carros que estaban circulando en el mundo, especialmente en Estados Unidos, estaban equipados con ese programa trampa que adulteraba los resultados. Entonces, se les vino un escándalo grandísimo. Ellos han tenido que dar millones y millones de dólares para reparar pues a muchas de las víctimas, porque de hecho también han sido víctimas de denuncia de que muchas personas han muerto por causa pues de estas emisiones contaminantes de muchos de sus carros, ¿cierto? Que en gran proporción fueron los Audi. Bueno, Domino's Pizza, una cosa pues como muy simple, una cosa muy cotidiana, muy del quehacer de las empresas, que es mostrar cómo preparan sus productos, cómo los empleados interactúan entre ellos y con las materias primas. Se empezó a circular un video en YouTube donde los empleados estaban pues manipulando toda esta materia prima, haciendo la pizza, pero resulta que uno de esos empleados se metió un trozo de pizza a la nariz. Entonces ya pues se podrán imaginar los efectos de este acto de este empleado. Obviamente pues esto no lo supo también manejar bien Domino's Pizza, no hicieron de pronto una atención adecuada y oportuna al momento. Entonces eso cuando empiezan a pasar los días y las semanas y esto empieza a crecer, ya es muy difícil poder atacar a tiempo pues como el problema. Y el último caso que tenemos, pues por solamente mencionar algunos, es el de Air Europa, que es una aerolínea pues de España, que negó, no le permitió entrar a una de sus usuarias al avión, que estaba pues en silla de ruedas con un acompañante, que es ella que utilizó
Twitter para hacer esa denuncia, y ya ustedes saben el efecto y el poder que tienen hoy en día pues las redes sociales. Entonces ya ella pues hasteó con que no a la discriminación, y entonces ya la gente pues obviamente empezó a apoyarla, entonces ya la empresa tuvo que emitir unos comunicados, pero no son comunicados ya tardíos, ¿cierto? Y dijeron que iban a cambiar pues como unas cláusulas de su reglamento, pero ya fue tarde. Entonces tuvieron muchos problemas y obviamente ya muchos clientes no querían viajar con ellos. ¿Listo? Entonces, esos son algunos de los casos que tenemos de las empresas de mal manejo de crisis. Yo quisiera que ustedes me mencionaran de pronto de sus experiencias que han conocido, de pronto a nivel local o a nivel nacional, qué empresas han tenido un mal manejo de crisis, que de pronto sea oportuno para el tema que estamos hablando. ¿Quién quisiera participar y nos cuenta qué ha escuchado por ahí? Y que sea oportuno que lo conozcamos. ¿Para qué? Para que no lo volvamos a repetir, porque estamos pues en este momento, aquí nos están acompañando muchas personas líderes de empresas, colaboradores de empresas, para que eso no lo vayamos pues como a replicar. No conocen ningún caso. Perfecto, listo, continuemos entonces. Listo, bueno, nos dice Enzo Bizarro, de la aseguradora ACE Suiza, que antes parecía que las empresas que eran exitosas tenían más capacidad de adaptación, porque los cambios ocurrían en lapsos más largos. Entonces las empresas se preparaban porque los riesgos disruptivos y emergentes eran más esporádicos. Ellos pues tenían de pronto unas matrices de riesgo básicas desarrolladas y decían, no, pues esto realmente el impacto y la probabilidad, pues el impacto puede ser grande, pero la probabilidad de que ocurra es muy a largo plazo. Entonces, era más lento todo el tema, pues, como de estos cambios. Y si habían riesgos emergentes, de pronto no eran tan visibles y constantes. Y que se adaptaban a largo plazo, y las empresas, pues, más exitosas lo tenían previsto, pero ahora son las empresas exitosas son aquellas que tienen que anticiparse, o sea, que tengan y logren desarrollar esa capacidad de anticiparse y de estar pendientes del entorno, que eso es clave y fundamental, ¿cierto? Porque el entorno que nos dice cómo cambian las dinámicas de consumo, cómo una comunidad va cambiando, yo cómo debo satisfacer o proteger las necesidades y los derechos de esa comunidad, cómo la tecnología también nos va obligando a que que la utilicemos en beneficio para entregarle pues como servicios y productos de mejor calidad y más oportunamente a nuestros clientes. Entonces, leer ese entorno es fundamental, ese entorno externo, leerlo, entenderlo, para podernos anticipar. Entonces, ya las exitosas no son las que tienen una matriz de riesgo súper avanzada y que tengan muy bien medido y valorado sus riesgos en términos de impacto y probabilidad, sino que son las que se puedan ya anticipar a que esos impactos de esos riesgos y esas amenazas que lleguen no los afecten tanto. Siguiente. Listo, bueno, aquí tenemos unos datos muy importantes que nos regala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, donde son los datos estimados de todo lo que ha pasado con el COVID, ¿cierto? Entonces, el 60% de las empresas y medianas empresas no podrán recuperarse del impacto económico del COVID-19 en ese primer año, ¿cierto? Estos son unos datos que ellos estiman más como a mediano plazo, entre 2022 y 2023, porque algunas de las empresas se han podido ir sosteniendo, ¿cierto? Pero si estas empresas no hacen los cambios pertinentes, no visualizan bien y leen bien ese entorno, no están pendientes de las dinámicas de los hábitos de consumo de sus clientes, van a cerrar. O sea, van a cerrar y no van a poder recuperarse, y es el 60%. Un 2.7 millones de empresas de América Latina y del Caribe están en riesgo de cierre, ¿cierto? Que eso es un dato bien importante y bien grande y hasta catastrófico, ¿cierto? Porque, claro, como no estaban preparadas y no se anticipaban y no tenían previsto que una pandemia podía llegar, la cantidad de empresas pues, que cierran porque no están preparadas desde lo logístico, desde lo financiero, desde lo estratégico, cerrarían. Y 8.5 millones de empleos podrían perderse, ¿cierto?
pues la curva puede estabilizarse, la curva puede variar, se puede aplanar, pero si las empresas no se reinventan y hacen usos de sus estrategias de continuidad, la pérdida de empleos va a ser mayor y pues por ende obviamente muchas de esas pues se van a quedar en el camino y van a tener que cerrar. Siguiente. Bueno, acá tenemos ya unos datos que sí son pues reales, que nos lo regala la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, y es con respecto a cualquier tipo de evento que nos obligue a una interrupción, ¿cierto? Entonces, el 40% de las empresas que sufren interrupciones quiebran. Entonces, por lo que ya decíamos, son empresas que no se preparan, que no tienen previsto muy bien y valorado muy bien sus riesgos en sus matrices de riesgos. Entonces, en ese primer año van a quebrar porque no estaban preparadas. Después, ellos dicen, va a haber un 25% de esas empresas que van a sobrevivir el primer año, pero que después van a cerrar, porque no van a ser capaces. Porque de pronto sus cambios y sus esfuerzos no fueron lo suficientemente oportunos y no lograron los efectos que ellos querían, ¿cierto? Y de pronto ni siquiera tenían estrategias de continuidad, pues como bien desarrolladas. Entonces, lo que hicieron fue como improvisar en la marcha y pues lograron sobrevivir al primer año, pero después no lo van a lograr. Y el 35% restante permanecen en el mercado, que pues obviamente es un porcentaje muy pequeño. Esas son las empresas pues que se van a quedar ahí. Muchas de estas empresas, pues todos esos porcentajes los estamos hablando de empresas que no reciben ayudas del Estado, ¿cierto? Entonces, pues por eso un gran porcentaje pierde. Pues acá estamos sumando el 65% de probabilidad de que una empresa pueda cerrar porque no está preparada pues como para asumir un evento disruptivo y no se van a preparar pues para ello. Entonces, nosotros los invitamos es a que las empresas, primero, tomen todos estos alivios que están llegando del gobierno, porque afortunadamente, pues, gracias a la pandemia, el gobierno está otorgando unos alivios, unos apoyos para poderse recuperar, ¿cierto?, en todo este tema del COVID. Pero para otros riesgos de pronto no va a ser tan fácil, ¿cierto? Entonces, esos son como los porcentajes de que lo que nos dice es que las empresas no están preparadas para afrontar un evento disruptivo que no se esperaba. Siguiente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos un cambio o necesitamos un chance, una oportunidad? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a todo lo que hemos estado pues, exponiendo. ¿Qué necesitamos? ¿Alguno que quiera participar? ¿Cambio o oportunidad? Buenos días. Buenos días, Astrid. Yo siento que necesitamos de ambas, necesitamos cambiar para estar preparados para esas adversidades o esas situaciones que pueden salir y aprovechar esas oportunidades que se puedan presentar. Pero es importante ya activar el tema del cambio en todas las organizaciones. Muy bien, Astrid. Claro, evidentemente son ambas. ¿Por qué? Porque es que una lleva a la otra, ¿cierto? El cambio nos abre puertas, nos abre camino para que lleguen nuevas oportunidades, porque esto nos demanda volver a mirar al negocio, volver a mirar a la empresa y hacer un análisis desde diferentes enfoques y tener un norte muy claro para dónde nos vamos a dirigir, ¿cierto? Entonces, el hecho de que hagamos cambios, eso nos va a abrir oportunidades nuevas de poder entonces ser exitosos y lograr pues, ese objetivo como empresa y como organización. Entonces, necesitamos a ambos, ¿cierto? Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es bien interesante, que son los riesgos emergentes o eventos disruptivos, y están asociados por más dos metáforas. Y este análisis lo han hecho los grandes expertos en todo el tema de valoración de riesgos y han hablado del cisne negro y del rinoceronte gris. ¿Cierto? Yo les voy a mencionar los dos conceptos, en qué están fundamentados los dos conceptos, y ya al final ustedes me van a responder si la pandemia por el COVID-19 fue un cisne negro o fue un rinoceronte gris, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la teoría del cisne negro? Es una metáfora que la desarrolló un filósofo y que describe que es un suceso sorpresivo
de gran impacto económico, social, ambiental, o sea, en todos los frentes, que después de que pasó el suceso, uno da la impresión, yo lo hubiera podido pues como prever y lo hubiera podido pues como explicar. Pero es una cosa sorpresiva. Ejemplo de ello, la Primera Guerra Mundial, el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, la gripe de 1918, también se toman como cisnes negros los grandes descubrimientos de la historia, los grandes inventos, o sea, son cosas sorpresivas que nadie se esperaba que iban a llegar, ¿cierto? Y que pues por ende no estábamos preparados y no sabemos cómo sortearlo y manejarlo. Y ahora, la metáfora del rinoceronte gris es un suceso también sorpresivo, es un evento de extremo riesgo para un país, para una empresa, para una organización, pero que no son enfrentados a tiempo por las personas responsables pues, de este evento, pero no son sorpresa, o sea, no son una sorpresa. De pronto sí podíamos haber pensado que iba a ocurrir en algún momento, ¿cierto? Son eventos de gran impacto que se pasa por alto o que se descarta y que tienen cierto grado de incertidumbre, pero sabemos que de pronto en algún momento puede ocurrir. Entonces, la pregunta se la repito. ¿Ustedes creen que la pandemia por el COVID-19 fue un cisne negro o un rinoceronte gris? ¿Quién me responde esta pregunta? Nos queremos escuchar. Hola. Claudia María Arango ha levantado la mano. Claudia María, te escuchamos. Buenos días para todos. Yo considero que es un cisne negro porque no lo podíamos prevenir ni sabíamos que iba a suceder. Entonces es un cisne negro. Ok. Gracias, Claudia, por tu participación. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera decir? ¿La pandemia del COVID fue cisne negro o un rinoceronte gris? Sería rico que escucháramos varios aportes para que entre todos pues, podamos llegar a una conclusión. Bueno, para algunos países fue un cisne negro, ¿sí? Para otros, como en América, digamos que en la medida en que se declaró la pandemia, ya sabíamos que iba a llegar a todo el territorio mundial, ¿cierto? Y algunos nos preparamos, otros no nos preparamos, ¿cierto? Y eso obviamente se convierte pues, en un rinoceronte gris. Muy bien, Camilo, muchísimas gracias. Bueno, después de investigar y de leer pues, a expertos en el tema, se llegó a la conclusión que la pandemia del COVID-19 es un rinoceronte gris, no es un cisne negro. ¿Por qué? Porque ya han habido, anterior al COVID-19, otras enfermedades y los virólogos y los epidemiólogos ya habían dicho, puede llegar una nueva pandemia por otra enfermedad diferente, ¿cierto? Ya había ocurrido el SARS en el 2004, el ébola ya había estado en el 2015, ya habíamos sido afectados por la gripe H1N1, entonces ya muchos de los expertos habían determinado de que posiblemente podía volver a ocurrir una pandemia. Y es tan cisne negro que muchas empresas estaban preparadas para eso, no muchas, pero algunas empresas. Por ejemplo, en el campeonato de Wimbledon, ellos dentro de sus reglamentos, dentro de sus protocolos, habían ya definido y predicho que si en algún momento iba a haber una pandemia, pues ellos iban a seguir ese protocolo. Entonces, miren que sí, muchas empresas se habían preparado para el caso de una pandemia, de que ocurriera. Entonces, gracias a los aportes pues, de los grandes expertos, el COVID-19, para que ustedes sepan, ya es un rinoceronte gris, porque sí se esperaba que llegara una pandemia de este tipo por los antecedentes pues, que ya les mencioné. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por los aportes. Continuemos. Continuemos. Siguiente diapositiva. Listo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerle frente a estos riesgos emergentes o a estos eventos disruptivos? Gestionando todos estos elementos, ¿cierto? La resiliencia,
la gestión del riesgo, tener una información completa y oportuna, hacerle un control riguroso a todo el tema pues como de los riesgos, y que eso nos permita, a tiempo construir unas matrices dentro de nuestras matrices de riesgos que nos permitan pues como hacerle control y tratamiento. Coordinación, a veces tenemos que hacer uso de la improvisación, pero no es lo ideal, ¿cierto? No es lo ideal. Cooperación, buscar apoyo, o sea, buscar al que más sepa del tema, para que eso también pues como que nos aporte en todo el tema pues como de gestión de riesgos y continuidad del negocio, pues que es lo ideal y que es lo que nosotros tenemos que establecer para que le hagamos frente a tiempo a los riesgos emergentes o los eventos disruptivos. Siguiente. Listo, entonces ahora ya vamos a entrar en un tema que ya se nos había mencionado pues anteriormente, que el que aprenda a leer, a entender y a interpretar de la mejor manera su contexto es el que va a tener pues como un gran resultado en sus objetivos y que va a poder hacer frente a tiempo a todas estas amenazas, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar como el contexto externo de todas esas amenazas post-COVID y todas esas oportunidades post-COVID que nos ha dejado pues como toda esta situación. Entonces, es importante mencionarles, y les hacemos esa recomendación, que todos esos elementos que les vamos a presentar aquí, amenazas post-COVID, ustedes ya las deberían tener dentro de su de riesgo, ¿cierto? ¿Por qué? Para que le puedan dar ese control y ese tratamiento de manera adecuada. Entonces, de acuerdo al Foro Económico Mundial, ¿cuáles son como las principales amenazas post-COVID? Accidentes laborales, pues aquí lo llamamos accidentes laborales, pero todo esto es pues como una cosa macro que nos involucra todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Serán mayores las exigencias en términos normativos y sabemos muy bien que muchas personas y por ende pues, los colaboradores de las empresas van a tener una serie como de secuelas a nivel de salud, a nivel mental. Así ya la vacuna esté, pero van a llegar de pronto diferentes y nuevas cepas que nos van a afectar. Entonces, esto debe continuar y permanecer en nuestra matriz de riesgo, ¿cierto? Todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Todo el tema de reputación. Muchas empresas no han sabido sobrellevar bien el tema de la pandemia, de la crisis, por diferentes aspectos, desde lo político, desde lo normativo, desde lo social, y eso les ha afectado pues como su parte reputacional. Además, ustedes saben que las redes sociales hoy en día, lo que ya les decía ahorita, pueden destruir en un segundo a una empresa. Entonces, están ustedes muy preparados desde esos ámbitos para todo el tema reputacional. La sostenibilidad, que es fundamental en todo el tema pues como el entorno, ¿no? Y es el que nos dice cómo tenemos que movernos, porque pues obviamente hacemos parte de una comunidad y todo el tema del medio ambiente pues hace que seamos sostenibles o no, desde el uso de los recursos hídricos, desde los recursos pues que tengamos desde nuestro contexto externo, cómo hagamos uso de ellos. La recesión mundial, pues eso también es muy importante, pues que no lo pasen por alto, porque obviamente, por todo lo que está pasando, los impactos han sido muy negativos. Cuando una empresa entra en recesión, cuando un país, entra en recesión, pues obviamente esto está enlazado, articulado, y otros países también van a entrar en crisis. Entonces, ese posible decrecimiento económico va a afectar pues, a muchos de los países, está afectando en ese momento, y por ende a la economía de las organizaciones. La ciberseguridad, también muy importante, pues muchos delincuentes internacionales ahora es que están aprovechando, ¿cierto? Redes sociales, correos electrónicos, pues todas las plataformas para hacer de las suyas. Porque como ya está el home office y muchas personas están trabajando desde sus casas, pues de pronto muchas empresas no han invertido en los software de seguridad suficientes para proteger a estas personas que están trabajando desde la casa. Entonces, todo el tema de esos protocolos de seguridad en sus softwares no están de pronto muy bien soportados, y apenas se están pues como adaptando al tema pues como el trabajo en casa. Entonces, ahí los delincuentes se están aprovechando. Y la ansiedad social, que sabemos pues el gran efecto que ha tenido el COVID
en nuestra parte psicológica, mental, espiritual, y eso es muy importante que lo tengamos muy en cuenta, porque la afectación en la salud de las personas, de nuestros colaboradores en nuestras empresas, el miedo de que algún familiar se nos contagie y fallezca, que perdamos el trabajo, que volvamos a contraer el COVID, en fin. Son una cantidad de aspectos y esa ansiedad social obviamente afecta toda la dinámica de la empresa, de la dinámica familiar y de la sociedad en general. Siguiente. Y ahora ya vamos a hablar de las oportunidades post-COVID, ¿cierto? Que ahí hay unas oportunidades muy importantes para que entonces ustedes que están acá pues escuchándolas, pues también las tengan muy presentes si de pronto alguna se les había escapado. Servicios públicos y esenciales. En este momento es la primera línea de atención y de presupuesto de los estados, ¿cierto? Y de hecho, esa fue como del uso que hicieron las empresas para proteger a su activo más importante, que era el recurso humano. Entonces, en este momento, las empresas, el Estado está pues, otorgando unos ayudos y unos apoyos en todo el tema de servicios públicos esenciales. Hábitos de consumo y movilidad. Pues obviamente tenemos que estar pendientes de cómo está cambiando esos hábitos de consumo, cómo se está comportando, qué preferencias tienen ya nuestros clientes y usuarios, y obviamente han cambiado, porque por el confinamiento todo ese tema ha cambiado, o sea, desde lo tecnológico, desde lo alimenticio, desde la rutina, ¿cierto? Desde la dinámica familiar, esos hábitos de consumo han cambiado, entonces es muy importante que ustedes estén muy pendientes de cómo se van moviendo. Un ejemplo exitoso, ayer pues mencionaban, muchas de las empresas en este momento están en su reporte de resultados del año 2020, con todas pues, el reporte que hacen pues anualmente a todas las juntas y a todos los socios, accionistas, y por ejemplo el Grupo Éxito cuadriplicó sus ganancias con respecto al 2019, ¿cierto? Entonces, ¿qué decía el presidente del Grupo Éxito? Es que fue la capacidad que nosotros teníamos de adaptarnos, o sea, de cómo el hábito de consumo de nuestros clientes cambió y nosotros de inmediato, como ya lo teníamos previsto, porque ellos tienen pues obviamente muy estructurado todo el tema de gestión de riesgos y sus planes de continuidad del negocio, ellos se hicieron frente muy rápidamente a todos esos cambios y de manera muy resiliente, junto con su grupo de colaboradores, su grupo de proveedores, lograron adaptarse rápidamente. Y fue tan rápido y fue tan exitoso y dieron donde era las expectativas que tenía el cliente, las expectativas que tenían sus usuarios, que cambiaron esas necesidades, las respondieron a tiempo y cuadriplicaron sus resultados. También les pasó mucho a las empresas de construcción, que también rápidamente ellos también estaban muy preparados. Esas empresas obviamente tienen unos planes de continuidad muy estructurados, obviamente pues por la labor que realizan, por el sector económico al que pertenecen. Ellos también hicieron frente rápidamente y lograron también recuperarse rápidamente, pues porque obviamente lo que fue todo el tema de alimentos y de construcción, pues rapidito pudieron pues como volver a abrir, pero lo utilizaron como una oportunidad y cuadriplicaron los resultados pues con respecto al año anterior. Revolución tecnológica. Está en permanente cambio y movimiento en este momento. Hay una gran necesidad pues, de lograr nuevas soluciones para las empresas, desde el ámbito personal, desde el ámbito profesional, responder todas las necesidades de las personas naturales y de las empresas. Esa revolución tecnológica pues, continúa. ¿Cómo la vamos a aprovechar pues, en beneficio propio? Compra de empresas. Muchas empresas pues están diciendo, yo voy a tener que cerrar, voy a tener que vender. Entonces otras empresas pueden comprar esas empresas, todos esos activos, todos esos patrimonios, y eso les puede ayudar para fortalecer el segmento del mercado. Reajuste en el mercado, obviamente como por toda esa dinámica en el cambio de consumo de los clientes y de las personas, pues también se hacen unos reajustes en los mercados. También pues obviamente nos lleva a decir, vamos a utilizar unos nuevos proveedores que estén mejores calificados, que nos ofrezcan un servicio pues mucho más oportuno, unos mejores precios. Toda esa dinámica cambia. Y, por último, el talento humano disponible. Por todo el tema de esta pandemia, de esta crisis que vivimos, el recurso humano ha sido se redefinió en las empresas el papel del recurso humano y se entendió que desde la parte tecnológica, que la parte del recurso humano tienen que ir en paralelo. O sea, nunca puede uno ir más adelante que el otro. Y también se identificó y se revalorizó la importancia que cuando una persona
sabe que puede contribuir a una crisis de una empresa, que puede contribuir a un cambio grande que esté viviendo una empresa, gracias a su talento, ese impacto va a ser realmente positivo, ¿cierto? Entonces, ese recurso humano va a estar mucho más fortalecido gracias a esas crisis. Entonces, como nosotros desde nuestras empresas podemos tomar todas esas crisis como una oportunidad para fortalecer, empoderar y alabar y preparar el talento pues, de nuestros colaboradores. Listo, bueno, entonces ya le voy a dar paso a mi compañera Andrea, que va a seguir con el siguiente tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Bueno, ya tuvimos un preámbulo muy grande donde estuvimos hablando de resiliencia, estuvimos hablando de cómo las empresas pueden aprovechar las crisis o cómo algunas no saben hacer buen manejo de crisis, además de las amenazas y oportunidades que nos presenta como toda la dinámica actual, ¿cierto? Ahora, esa parte de las amenazas y las oportunidades tiene mucho que ver con todo ese contexto externo, con todo el tema del entorno. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos que empezar a indagar un poco más sobre cómo vamos nosotros a ser resilientes, cómo vamos a lograr ser una empresa resiliente, entonces tenemos que indagar también en ese contexto interno de la organización. Y así es donde entran todo el tema de las fortalezas y debilidades. Yo les pregunto a las empresas que están acá presentes si han indagado o no sobre esas fortalezas y esas debilidades. Solamente sí o no. Si por lo menos han empezado a identificar que tienen dentro de su organización, dentro de su empresa, fortalezas y debilidades. ¿Quién sí, quién no? Nadie, ninguno ha empezado a indagar sobre el tema. Sí, buenos días. Buenos días. En nuestra empresa ya iniciamos con el análisis DOFA de este año, igual teniendo en cuenta todo lo que pasamos con la pandemia, pues el año pasado, cómo la empresa actuó bajo estas condiciones. Entonces, obviamente, esto es una entrada para el análisis de la DOFA de este año. Listo, muchas gracias. Exactamente. La DOFA es un instrumento que nos permite hacer evaluación del contexto interno y externo de una organización. Cuando nosotros como organización analizamos esas debilidades y esas fortalezas, nosotros estamos mirando en gran medida cómo está por dentro la organización. Dali, ¿me puedes pasar por favor la diapositiva? Gracias. Miren, la resiliencia organizacional no es una cosa que uno tenga que reaccionar a una crisis única o a algo que esté ocurriendo en un momento determinado. Eso se trata más de adaptarse y anticiparse a un montón de cambios, ¿sí? Por eso cuando las organizaciones tienen una visión holística de todo lo que está ocurriendo al interior y en su entorno, van a poder realizar una gestión de riesgos, o lo que actualmente llaman risk management, ¿sí? Nosotros cuando hacemos esa gestión del riesgo, nosotros podemos tener, o las organizaciones pueden tener una capacidad de respuesta mucho más grande que si únicamente pues esperan a que les sucedan las cosas. De hecho, los conocedores del tema, en todo este tema, valga la redundancia, del risk management, dan como algunas alternativas. Y eso también basado mucho en lo que ha venido ocurriendo con toda la situación por la COVID-19. Entonces, ¿qué aconsejan ellos? Ellos aconsejan, vean, tenga un equipo de respuesta, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo yo dentro de mi organización tener a todas las personas haciendo de todo, a tener un equipo preparado específicamente para esas situaciones de crisis, que respalden siempre la cadena de suministro. Muchas veces, y nosotros sobre todo acá en Medellín y en Antioquia, que somos tan regionalistas, por decir algo, nos casamos con un solo proveedor, ¿sí? No, la idea es que nosotros no solamente tengamos ese plan A, sino que tengamos un plan B, un plan C, un plan D, porque no sabemos cuándo ese proveedor puede o no fallarnos o le puede suceder algo y puede incumplirnos en nuestras entregas. Reforzar todo el tema de seguridad.
es muy importante y más ahora que estamos como en la era de la información y la tecnología, donde todo se está moviendo a través de diversas plataformas digitales y también de redes sociales. También tener muy presente a los empleados y sobre todo estar actualizando esos programas de gestión del riesgo o esas amenazas, esas oportunidades, esas fortalezas, esas debilidades que nosotros vamos identificando a lo largo del tiempo dentro de nuestra organización. Siguiente, por favor, Dali. Es por eso que ese cambio, nosotros cuando vayamos a hacer, como a incorporar esa gestión del riesgo dentro de la organización, tenemos que tener presente que hay desastres, que siempre van a haber fallos internos, que hay fallos energéticos, que hay accidentes, que hay ataques cibernéticos que nos van a retar a nosotros empezar a adaptarnos, pero también a anticiparnos ante esas situaciones. Entonces, dale por favor, siguiente. Hay 3 elementos fundamentales para que las organizaciones comiencen a implementar o comiencen a hacer un verdadero cambio. El primero de ellos es hacer una gestión integral del riesgo y una evaluación también de ese riesgo. El segundo, una gestión de la continuidad del negocio. Y el tercero, involucrar o incorporar dentro de la organización todo el tema de la resiliencia y además alcanzar un nivel de madurez de esa resiliencia. Entonces, la gestión integral del riesgo. ¿Qué es la gestión integral de riesgos? Fíjense, la gestión integral de riesgos nos lo definen como una serie de procesos coordinados que permiten a las organizaciones responder, reducir, apoyar y prevenir. Hola. Perdón. Que permiten apoyar y prevenir un montón de riesgos que se pueden materializar. Entonces, siguiente, Dali, por favor. Dentro de las organizaciones, nosotros podemos tener infinidad de riesgos. Acá en este esquema que ustedes están viendo ahora, hay algunos riesgos de los que a nosotros se nos pueden presentar dentro de las organizaciones, ¿cierto? Que tienen que ver con el tema estratégico, con el tema de imagen, por ejemplo, el tema reputacional, operativos, ambientales y más ahora que estamos con toda esta onda de la contaminación que está afectando pues tanto como a la ciudad de Medellín, el tema financiero, ¿cierto? El cumplimiento legal o normativo, esas obligaciones que nosotros dentro de las organizaciones tenemos que cumplir, riesgos tecnológicos de corte político, como las decisiones políticas a nivel local, regional, nacional, pueden influir negativamente dentro de nuestro quehacer o dentro del adecuado desarrollo de la actividad comercial. Económicos, en fin, hay una serie de riesgos que nosotros debemos comenzar a descubrir, a poder identificar dentro de nuestra organización, con el fin de poder empezar a gestionar cada uno de ellos. Vean, nosotros, en general, nosotros no somos personas aisladas, ¿sí? Nosotros no somos empresas que estamos solas por allá en algún lugar, sino que nosotros estamos siempre en un entorno donde hay otras empresas y que esas empresas se van a ver afectadas por las decisiones que nosotros tomemos o por el quehacer de nosotros o por la producción que nosotros realicemos y de igual manera ellas se pueden ver afectadas por nosotros. Entonces no es que simplemente yo vaya a hacer una identificación de uno o dos riesgos y me quede ahí, no. Yo tengo que indagar sobre todos esos riesgos, por eso hemos venido hablando de esa identificación o esa importancia de conocer todo ese entorno, de conocer todas esas amenazas y las oportunidades que se nos van presentando y que con el COVID-19 yo creo que a todos nosotros nos ha quedado muy claro que hay cosas que son repentinas, ¿sí? Todos los riesgos son siempre, o sea, siempre van a haber riesgos emergentes, siempre van a haber eventos disruptivos que alteren la organización. Nosotros nunca vamos a tener un riesgo cero y es por eso que tenemos que hacer esa gestión integral de riesgo. Sin embargo, cuando nosotros logramos hacer esa gestión integral de riesgo teniendo en cuenta todas esas cuestiones que nos pueden
afectar, pues también tenemos que hacer una evaluación de ese riesgo, ¿cierto? La evaluación del riesgo básicamente nos dice, vea, identifique los riesgos que hay. Dentro de esa identificación que usted haga, entonces ya luego pase a analizar cada uno de ellos. Y luego haga una valoración que le permita hacer una medición de ese riesgo, ¿sí? Y con todo ese proceso, usted va a tener unos elementos transversales que van a lograr ayudarle a usted a determinar si esos riesgos o la materialización de esos escenarios de riesgos van a ser menores o mayores. Eso va a depender mucho de qué tan riguroso sea usted dentro de esa evaluación. Entonces, por ejemplo, el contexto. Cuando nosotros estamos haciendo ese proceso de evaluación del riesgo, tenemos que tener en cuenta el contexto, y ya lo hemos hablado. Hemos dicho, tengamos en cuenta el contexto interno, cómo está nuestra organización, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero también tengamos en cuenta esas amenazas y esas oportunidades que nos presenta el entorno. Un equipo interdisciplinario. Las organizaciones generalmente cuentan con empleados que tienen 1 millón de habilidades y muchas veces no las aprovechamos como las deberíamos aprovechar para estas situaciones específicas. Entonces, ese equipo disciplinario va a lograr que esa evaluación de riesgo sea un poco más rigurosa y exhaustiva que si de pronto yo lo dejo a cargo de una sola persona o de una sola área. Cuando yo hago la evaluación de riesgo y ese análisis, yo tengo que tener también unos recursos y unas capacidades. No es simplemente yo llegar y decir, bueno, voy a escribir qué evalué, voy a escribir qué identifiqué y qué analicé. No, yo tengo que disponer también de unos recursos que me permitan a mí hacer una evaluación de riesgo tal que la empresa realmente pueda comenzar a determinar dónde es que debe invertir para mitigar un poco más esos riesgos que puedo haber identificado como de mayor probabilidad de ocurrencia, y eso me va volviendo poco a poco una empresa más resiliente. Y obviamente indagar sobre una metodología de evaluación. La ISO 31010 ofrece un montón de metodologías de evaluación del riesgo. Lo importante es que la metodología que nosotros utilicemos nos permitan realmente medir y determinar la frecuencia con que pueden ocurrir esos riesgos. Ahora, el segundo elemento importante para nosotros empezar a hacer ese cambio dentro de la organización tiene que ver entonces con la gestión de la continuidad de negocio. Cuando nosotros hablamos de gestión de continuidad de negocio, tenemos que hablar necesariamente de qué es la continuidad de negocio, ¿sí? La continuidad de negocio es una serie de estrategias y de planificación mediante las cuales las organizaciones se preparan para dar respuestas a los eventos disruptivos o a cualquier tipo de emergencias que se puedan presentar y que puedan detener la actividad comercial que yo estoy realizando o la actividad económica que yo estoy realizando. En ese orden de ideas, entonces, la gestión de continuidad de negocios ayuda a las empresas a prepararse para gestionar las crisis y mejorar esa capacidad de respuesta. Dale, pasamos porfa a la siguiente. Esa gestión de la continuidad de negocio, yo la puedo mirar como un ciclo donde debo cumplir una serie de pasos para poder realizar esto dentro de la organización. Entonces, lo primero, el entendimiento de la organización, volvemos a lo mismo. Conocer ese contexto interno y externo que me va a permitir a mí determinar cuáles son esas amenazas, esas oportunidades, esas fortalezas, esas debilidades para la organización. Pero muy importante que dentro de ese entendimiento de la organización yo ya comience, entonces de una vez a analizar esas amenazas que pueden afectarme, que pueden en algún momento materializarse y que pueden afectar la continuidad del negocio. Luego que yo entiendo mi organización, entonces yo hago un análisis de impacto del negocio, VIA por sus siglas en inglés. Ese análisis de impacto del negocio me permite a mí analizar los activos críticos de la organización, priorizar procesos, priorizar productos y determinar cuál va a ser el impacto
si en algún momento esto llegara a fallar, ¿cierto? Para eso tenemos la norma, la ISO 22317, que nos habla del análisis de continuidad del negocio, pero también tenemos la ISO 22301, que nos habla en sí de la gestión de continuidad del negocio. Luego, cuando yo hago ese análisis de impacto del negocio, entonces yo hago una selección de estrategias. ¿Estrategias para qué? Para poder mirar cómo voy yo a mitigar esos posibles impactos que me pueden generar si se llegara a materializar algún tipo de esas amenazas, o si alguno de mis activos críticos o alguno de mis procesos se ve perjudicado por la materialización de esas amenazas, de esos riesgos, de esos escenarios de riesgos. Y luego de que yo selecciono esas estrategias, entonces hago unos planes de acción que me van a permitir solucionar o llevar a cabo esas estrategias, y además, luego de eso, debo hacer unas pruebas, un mantenimiento y una revisión de esos planes de acción. Eso con el fin de probar que efectivamente lo que yo estoy haciendo, pues esté dando resultados y me vayan realmente a ayudar a mitigar esos riesgos, no que yo vaya a hacer algo que no tiene nada que ver con eso que yo identifiqué previamente. Siguiente, Dali, por favor. Ahora, cuando yo hago una gestión integral de riesgos y cuando yo ya hago una gestión de la continuidad de negocio, yo ya puedo entonces empezar a incorporar dentro de mi organización todo el tema de resiliencia organizacional y además alcanzar un nivel de madurez. Siguiente, Dali, por favor. Ya hemos visto que ustedes saben muy bien qué es la resiliencia, ¿sí? Han dado sus conceptos sobre qué es resiliencia organizacional, sobre resiliencia a nivel personal, en fin. Sin embargo, cuando nosotros vamos a incorporar la resiliencia organizacional dentro de nuestras empresas, pues tenemos que tener en cuenta una serie de procesos y toda una estructura que nos permita realmente paso a paso irla incorporando al interior. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta para involucrar o para incorporar ese ADN de resiliencia organizacional dentro de nuestra empresa es las personas, los procesos y los productos. Ustedes saben que las personas son las que definitivamente ejecutan y logran esa resiliencia al interior de las organizaciones, pero los procesos y los productos son claves y son prioritarios para que mi organización pueda funcionar. Entonces yo también los tengo que hacer resilientes. Luego de que yo ya identifico, tengo en cuenta esas personas, esos procesos y esos productos, yo ya entonces paso a mirar cuál es mi resiliencia en términos operativos, es decir, la capacidad que tiene mi empresa para restablecer ese funcionamiento de la operación. ¿Cuál es la resiliencia de la cadena de suministros? Al principio se los decía, debemos procurar fortalecer esa cadena de suministros. No tenemos que casarnos siempre con un proveedor, tener un plan A, B, C, D. Y no solamente hablando de proveedores, sino también de clientes, ¿cierto? Que yo como organización me pueda preguntar o empiece a preguntarme, bueno, ¿qué pasaría si a mí un proveedor me incumple? ¿O qué pasaría si yo le fallo a un cliente? ¿O qué pasaría si yo, por decir algo, tengo una empresa de comidas rápidas y le vendo a un cliente un alimento que lo puede poner mal? Entonces, todo ese tipo de cosas las tengo que empezar a fortalecer. Y, obviamente, la resiliencia de la información. Hablábamos también de que estamos en una era de la información, de que todo tiene que ver con plataformas digitales. La mayoría de las empresas les tocó migrar a este tipo de ayudas de la tecnología para poder continuar con su actividad comercial. Entonces, ahora más que nunca hay que hacer esa resiliencia. Entonces, ¿qué me pasa si yo sufro un ataque cibernético? ¿Qué me pasa si se me pierde la información? Todo eso lo tengo que ir incorporando dentro de la organización. Y todo esto, entonces, tiene que ser robusto, es decir, que abarque toda la organización, el contexto interno y externo de la organización. También que se adapte a los cambios. Ya hemos visto que hay situaciones que nunca vamos a poder predecir. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza que íbamos a sufrir un tema como el COVID-19. Sin embargo, nos tocó adaptarnos a esa situación y volvernos más resilientes. Y yo creo que ahorita todas las empresas estamos pensando en
pro de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer si esto se empeora o si vuelve a suceder de una peor manera? Y sobre todo que sea ágil. Las respuestas no pueden dar espera. Estas respuestas deben ser oportunas, deben darse muy a la par de lo que está ocurriendo en la situación para evitar retrocesos dentro de la actividad comercial y sobre todo que esa actividad comercial de mi organización pues retroceda. Y ese proceso de resiliencia de todo esto que tengamos debe tener un tema de mejora continua, siempre, siempre. Todo tiene que ir adaptándose, todo tiene que ir estudiándose, todo tiene que ir como a la par de lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, para yo poder alcanzar ese nivel de madurez dentro de la resiliencia organizacional, lo primero que tengo que hacer es no cometer errores. Es decir, yo sé que ninguno somos perfectos, pero no nos podemos dar el lujo de cometer errores cuando estamos haciendo cambios dentro de la organización para volvernos más resilientes. Es decir, tenemos que mirar cuáles son las brechas que existen dentro de la organización, cuáles son esos pequeños detalles que hacen que nosotros reduzcamos nuestra resiliencia a la hora de responder ante situaciones adversas, adaptarnos a los cambios, siempre tener una mejora continua y unas buenas prácticas dentro de la organización. Eso nos hace, además, ser un referente, ser el cambio, ser ese ejemplo a seguir para otras empresas. Si nosotros tenemos buenas prácticas y somos el cambio, vamos a poder realmente alcanzar un cierto nivel de madurez de esa resiliencia organizacional dentro de nuestra empresa. Y lo más importante es hacer la gestión de los 4 anteriores, no simplemente quedarme como en no tengo que cometer errores, tengo que adaptarme, mejora continua o ser el cambio, sino hacer la gestión de eso, ¿cierto? Y para eso nosotros tenemos una propuesta para ustedes. Tenemos un modelo de negocio que FENALCO Antioquia ha estado preparando que se llama Empresa Resiliente. Ese modelo de negocio tiene bajo la sombrilla los 3 elementos esenciales para ese cambio que tenemos que dar, que son la gestión integral de riesgo, visto desde la norma, visto desde la ISO 31000, tenemos la continuidad de negocio visto desde la ISO 22317, que nos habla de todo el análisis de impacto del negocio, y la 22301, y la resiliencia organizacional, que también lo vemos desde lo que la ISO 22316 nos propone. Este modelo de empresa resiliente no es como simplemente mirar la ISO, Dali, te devuelves, porfa. No es simplemente mirar como, bueno, si es que acá están las normas ISO, entonces yo con las normas ISO, yo acá tengo un montón de cosas que debo hacer. Y yo sé que muchos de nosotros nos estamos preguntando, listo, a mí la ISO me da las herramientas, ¿cierto? Yo acá tengo una ISO y a mí ella me da las herramientas para yo decir qué debo hacer. Pero entonces entramos en la disyuntiva de cómo lo vamos a hacer. Y ahí es donde nuestra propuesta cobra valor. Ahora bien, empresa resiliente y la resiliencia. Dale, podemos avanzar, por favor, una diapositiva. Bueno, ahora bien, empresa resiliente nos ofrece como la oportunidad de nosotros poder mejorar todas esas o integrar todos esos elementos de cambio dentro de nuestra organización. El experto en gestión del riesgo, que ya enseguida les va a hablar, nos ofrece toda una definición de qué es ser una empresa resiliente. Entonces, nos dice y nos propone, venga, una empresa resiliente no solamente se trata de que sobreviva a los cambios o a las cosas repentinas que están sucediendo, no, sino que cuando haya esos cambios, la empresa salga con mayor intensidad, que esté en el mercado con mayor intensidad, venciendo todos los avatares del tiempo. Por eso es que la resiliencia organizacional no se puede quedar en un momento único, tiene que profundizarse y tiene que lograr incorporar dentro de la organización elementos de largo plazo. Entonces, cuando nosotros decimos, listo, quiero ser una empresa resiliente y ya sé que es una empresa resiliente, entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Hay unos atributos de resiliencia organizacional y unas acciones para esa resiliencia organizacional. Dentro de los atributos tenemos una serie de cuestiones que ya las hemos hablado, ¿cierto? Una visión compartida y un propósito claro, que eso todas las organizaciones lo tienen presente, pues por eso todas las áreas dentro de la organización están cohesionadas
el contexto, tener una comprensión de ese contexto y cómo influyo yo también dentro de lo que está sucediendo al interior y en el entorno de mi organización, un liderazgo que sea eficaz y que además sea empoderado, que no sea un liderazgo pasivo, sino un liderazgo que realmente permita meter o involucrar o incorporar la cultura de resiliencia al interior de la organización, tener una información, un conocimiento compartido. El conocimiento no se puede quedar en manos de una persona, eso también hace parte de la resiliencia y de la gestión de la continuidad de negocio, porque si yo empodero a una sola persona, esa sola persona se me va y yo después entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Los recursos disponibles, identificar e integrar todas las disciplinas dentro de la organización. Al principio hablábamos de tener un equipo interdisciplinario, cuando estábamos hablando de la evaluación del riesgo, hablamos de la importancia de tener un equipo interdisciplinario y sobre todo tener gestión del cambio. ¿Y cuáles son esas acciones entonces para lograr esa resiliencia organizacional? Integración para restablecer las operaciones y la integración de la cadena de suministro. Es decir, tener todo esto totalmente integrado. Entonces, hasta aquí ya vimos todo el tema de cómo yo, con 3 pequeños elementos o con 3 grandes elementos más bien y con 3 elementos muy importantes, puedo lograr ser una empresa resiliente. Entonces, ahorita ya le voy a dar paso a mi compañero Edwin Sánchez, el experto en gestión del riesgo, que nos va a hablar cómo, con la propuesta que tenemos desde FENALCO Antioquia, podemos empezar a incorporar ese ADN de resiliencia organizacional al interior de nuestras organizaciones. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Con lo que ya hemos visto anteriormente de Daliana López, Janet Gómez y Andrea Hernández, de qué es ser empresa resiliente, esos 3 componentes. Ahora lo importante no es decirle, eso es lo que deben hacer, no, sino cómo lo vamos a hacer. Y FENALCO les tiene una propuesta de cómo lo podemos hacer. Le vamos a brindar a los empresarios la forma de hacerlo, las herramientas. Decirles, se hace de esta manera, no únicamente esto es lo que tienen que hacer, sino cómo lo van a hacer. Vamos a ver este video que es el preámbulo de Empresa Resiliente. Dale, siga, por favor. No se escucha, Dali. Si quiere lo paras y lo presento yo que lo tengo aquí listo. Permiso un momentico, porfa, yo lo cierro la presentación, la vuelvo a abrir a ver si ya se escucha. Ah, bueno, lo estás abriendo ya. Medellín, una ciudad que no para de crecer. Ejemplo de innovación y resiliencia, que mira siempre hacia el futuro, anticipándose a los acontecimientos, creando mejores oportunidades y teniendo siempre como objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, contribuyendo con sus ideas al crecimiento del país. En un contexto de desarrollo y calidad de vida, FENALCO Antioquia decide apostarle a la calidad empresarial, promoviendo buenas prácticas para fortalecer sus negocios y darles continuidad en el tiempo. Su programa Gestiona el Riesgo, Fortalezco mi Negocio evoluciona, pensando en nuevas herramientas para contribuir a la gestión del riesgo en la región. Queremos proveer las herramientas necesarias para hacer una adecuada gestión del riesgo al interior de cualquier negocio. Financiación, aseguramiento, soluciones tecnológicas, asesorías especializadas y acciones formativas. Herramientas que fortalezcan al empresario y su equipo, preparándolo para identificar los riesgos y así poder reducirlos, tratarlos, controlarlos y mitigarlos, evitando poner en peligro el bienestar de su negocio. Reconocer y gestionar el riesgo es estar un paso adelante. Es momento de implementar las herramientas adecuadas de continuidad del negocio y así garantizar la supervivencia del mismo. Un ecosistema de alto valor que permitirá brindarle crecimiento y sostenibilidad a las empresas. Tenemos la solución. Vendrá pronto. Bueno, yo tenía el plan B en caso de que fallara el video de la presentación. Eso se llama resiliencia, eso es estar preparado, continuidad de negocio. Continuamos con la presentación. Dali, por favor, si nos ayuda con la presentación de la siguiente diapositiva.
Da un momento, Edwin, que no sé qué le pasó, que ya no se ve. Da un momento. Si no, la presento yo. No, da un momentico, por favor. Perfecto, perfecto. Dale presentar, por favor. Bueno, como les venía diciendo, nosotros creamos con base a ¿qué? Al conocimiento, la experiencia que ha adquirido FENALCO. Llevamos trabajando más de 4 años en un proceso de estructurar unos equipos, de estructurar herramientas, de adquirir conocimiento, de tener expertos en estos temas de gestión de riesgo, continuidad de negocio y resiliencia organizacional para crear este modelo, estas herramientas que se llaman empresa resiliente. Daliana nos está presentando, no sé si tuviste algún problema. Pues se supone que estoy presentando. Dame un momento a ver qué es lo que está pasando. Si no, yo presento. Hagamos el último intento y si no, yo presento. Entonces, empresa resiliente propone este modelo. Ahora sí me están viendo. Ahora sí, perfecto, muchas gracias. Okay. Para este modelo, ya vimos que es muy importante. Dejó de presentar. Ya, perfecto. Entonces ya vimos que es necesario para desarrollar estos 3 momentos, que es la gestión de riesgos, la continuidad de negocio y la resiliencia organizacional, tener un modelo integrado. Esto no lo vamos a ver aparte. Empresa resiliente no ve los 3 momentos de manera independiente, sino que lo ve de manera holística y ha creado un sistema. O sea, bajo la teoría del sistema ha engranado todo este proceso en una sola herramienta que se llama empresa resiliente. Como es importante el contexto, como es importante hacer análisis de los riesgos, como es importante también preparar a las organizaciones para que vuelvan a restablecer sus actividades, sus procesos, sus actividades prioritarias para poder seguir entregándole a sus clientes sus bienes y productos, y también crear esa cultura de resiliencia dentro de la organización basado en esos 3 pilares que vimos anteriormente. Se engrana todo esto en un solo sistema, pero listo, yo hago ese análisis de mi empresa, pero siempre tengo que tener en cuenta algo. Para poder reaccionar a los cambios o anticiparme a los cambios o ser una propuesta de cambio, como lo hemos visto anteriormente, hay que estar monitoreando y comunicando todo lo que pasa en mi entorno, no solamente en mi entorno cercano, sino estar revisando todo el entorno que me puede afectar. Por eso alguien ahorita participaba y decía que están haciendo ya las matrices DOFA. Esas matrices son importantísimas, pero no es hacerla una sola vez, sino que hay que mantener una herramienta de monitoreo, una herramienta de vigilancia tecnológica, ojalá, porque hoy en día por ahí es que obtenemos toda la información para poder anticiparnos a los cambios, mirar cuáles evidencias o indicios se están presentando en el mundo para podernos anticipar a los cambios e incluso poder ser una propuesta de cambio, como lo vimos en algunas empresas al principio de esta presentación. The Economist nos dice hace poco que qué ocurrirá en el 2021, y no solamente el 2021, sino 2022 y 2023 y 2024, cuáles son los cambios que vienen, y es importantísimo que las empresas tengan en cuenta estos 20 puntos para que los analicen, para que vean si su organización se está preparando, se está adaptando o está proponiendo ese cambio. Lo primero es que los humanos desean volver a socializar. Hemos estado encerrados más de un año, no hemos tenido contacto, muchos no hemos podido visitar familiares cercanos que queremos, pero los humanos queremos volver a socializar. El trabajo se mantendrá a distancia, es importante. Ahorita nos hemos dado cuenta que el trabajo a distancia trae cosas favorables, también trae cosas desfavorables, pero hay que trabajar sobre lo desfavorable y mantenerlo favorable. Segundo, las oficinas cierran en un porcentaje altísimo. Ya muchas empresas entregaron sus locales y están trabajando virtualmente o se han ido a trabajar a la casa y encuentran una mejor manera de trabajar. Entonces, si las oficinas están cerrando en un alto porcentaje, ese modelo quiere decir que se va a volver hacia tecnologías disruptivas, o sea, todo se va a volcar hacia la tecnología y hay otra oportunidad. Tercero, la estancia en los hoteles debido al trabajo desaparecerán. Esos hoteles que fueron construidos para trabajo, esos hoteles que si tú te ibas a alojar un día a la semana era carísimo, pero el fin de semana era muy barato, esos hoteles tienen que cambiar porque esas reuniones de trabajo, esas convenciones que se hacían, eso no va a volver a verse.
sí se va a volver a ver, pero en pequeñas cantidades, o sea, se van a reducir todos esos congresos, van a reducir todo eso, porque ahorita van a hacer congresos virtuales, reuniones virtuales, todas esas actividades comerciales son de manera virtual. Entonces, digamos que The Economist dice que más o menos el 50% de esas estancias de hoteles van a reducirse y no se van a generar viajes, no se van a generar congresos o reuniones. Cuarto, las casas se volverán más tecnológicas, adaptándose al trabajo diario. Algunas empresas se dedicarán a solucionar lo que requiere para trabajar a distancia. Específicamente lo que decía Andrea anteriormente de los ciberataques. Eso es una realidad, perdón, lo decía Janet. ¿Por qué? Los crímenes cibernéticos o los criminales cibernéticos ya se dieron cuenta que las empresas en estos momentos tienen una debilidad porque salieron de su entorno empresarial y mucha gente está trabajando desde su casa y ahí encuentran vacíos para poder ingresar a las empresas y hacer ataques cibernéticos, robar información, secuestrar información, en fin, muchas cosas. Entonces, las empresas tienen que prepararse. Por ahí decían, hay que invertir en tecnología, en esas capacidades de las empresas para que puedan responder a estos cambios. La productividad ya no dependerá de un jefe que te revise. Anteriormente el jefe estaba pendiente que tú estuvieras sentado y que tú estuvieras acá haciendo tus actividades. Ya no lo puede hacer. Entonces ya pasamos a un nuevo modelo donde se van a utilizar plataformas que miden resultados, los KPIs. Esas plataformas te van diciendo, tú vas cumpliendo con tus tareas, vas cumpliendo con tus metas y esa va a ser la nueva forma de evaluar a ese empleado. No horas sentado en una silla, sino ya los resultados. Siga, Dali, por favor. Todo lo repetitivo se volverá virtual y en esquema de suscripción, desde iglesias, gimnasios, cines, etcétera, y a veces visitarán algunas sedes físicas. Por ejemplo, esas capacitaciones que uno daba, que repetía estas capacitaciones, pasarán a ser virtuales. E incluso llegará el momento donde esa capacitación quede grabada y quede disponible para que las empresas se capaciten. Entonces ya esas tareas repetitivas van a desaparecer, esas tareas que se repiten y se repiten y se repiten van a desaparecer porque van a quedar disponibles. La empresa que no invierta por lo menos en 10% en nuevas tecnologías desaparecerá. Eso es un punto importantísimo y les quiero aquí despertar a todos ese interés. Vayan pensando en invertir en tecnologías, porque para allá van los cambios. Invertir en tecnología quiere decir que su empresa debe fortalecerse en temas de tecnología, de las capacidades tecnológicas para responderle a los clientes, para poder tener comunicación con sus proveedores, para estar monitoreando el cumplimiento de esos acuerdos de nivel de servicio de sus proveedores. El turismo de entretenimiento se fortalecerá en el segundo semestre de 2021, acompañado con tecnologías en su operación. ¿Por qué? Porque las personas van a tener más tiempo. Incluso ya tú no necesitas estar en la misma ciudad donde está la empresa y ni siquiera en el mismo país donde está la empresa. Ya no lo vas a necesitar. Puedes estar en cualquier parte del mundo trabajando para cualquier empresa y las personas van a aprovechar esos recursos que van a ahorrar en transporte para hacer turismo. O sea que esta es otra oportunidad que tenemos a mediano, sobre todo a corto y a mediano plazo. El manejo de datos personales se volverá más delicado, por eso mismo. Y las grandes plataformas cambiarán, por eso mismo. Ya la gente está todo el tiempo conectada a una red en reuniones, manejando todo por correo electrónico, por Meet, por las plataformas de conexión para reuniones. Entonces, ese tema de los datos personales se va a volver muy delicado, porque ya incluso las compras en línea, se van a incrementar. Ya vimos que muchos almacenes de cadena están cerrando locales. En el día de ayer, este almacén de cadena H&M, que llegó aquí, que es de ropa, de buena confección y muy económica, ya empezó a cerrar tiendas. ¿Por qué? Porque se están fortaleciendo en la venta en línea. La fuerza laboral se reducirá debido a que la inteligencia artificial desarrollará operaciones simples y en el 2024 acciones complicadas. En el 2021 inicia la adopción. Esto es una alerta, porque muchos empleos que va a poder hacer la inteligencia artificial los va a reemplazar. O sea, quiere decir que hay que cambiar ese nuevo modelo de empleo y nosotros como profesionales debemos también adaptar nuestras tecnologías para no quedar rezagados. La educación nunca regresará igual.
volverá a la presencialidad, pero tecnológicamente adaptativa, manteniendo un esquema híbrido. Hoy en día las capacitaciones son remotas, pero el cambio es a que sean virtuales realmente, que tú te puedas preparar en una universidad de manera virtual, no importa en qué parte del mundo estés, y estés conectado con la universidad y te gradúes de manera virtual. El sistema médico se adaptó a lo digital, con tecnologías a distancia para siempre. Una cita médica vía teleconferencia será normal. Hoy en día todas las citas médicas de medicina interna son virtuales. Algunas con especialistas se hacen de manera presencial, pero las tecnologías van a ir adaptándose para que llegue el momento en que prácticamente todas estas consultas médicas se hagan de manera virtual. La economía personal se ha contraído debido a esta situación, pérdidas de empleo, empresas cerrando, empresas que están reduciendo su capacidad productiva, han reducido esa capacidad económica de las personas. Y la gente ahorra más y opta por comprar ropa casual. Ya esa ropa para ir a trabajar, así como yo estoy vestido ahorita, eso va a ir cambiando, se va a volver más casual. Entonces, ese comercio electrónico que les decía ahorita se va a fortalecer, pero hacia ese nuevo estilo de vestir. El comercio en línea sigue creciendo y en un porcentaje cercano al 50% de tiendas físicas se cerrarán. Como vimos anteriormente y Daliana lo decía, cuando vemos esa torta donde las empresas han sido afectadas, las empresas del sector servicio han sido las más afectadas y el comercio, pero hay otras que aprovecharon esos cambios e incrementaron sus ventas. ¿Por qué? Porque se fueron a vender en línea y vendían en línea lo que la gente estaba pidiendo en ese momento, que eran electrodomésticos, ropa casual, comida, etcétera, etcétera. Esas fueron empresas que eran fortalecidas. Inclusive vimos una estadística que salió en el día de ayer o antier del éxito que cuadruplicó sus ventas en el año 2020 a raíz de esos cambios. Pasaremos del COVID-19 al cambio climático. Ese va a ser el nuevo tema cuando pase todo este tema del COVID. Es que ya prácticamente está pasando. Estamos mirando una curva de descenso del COVID. Seguramente van a haber nuevas cepas. Hay que tenerlo en cuenta en nuestro análisis de las matrices de riesgos, pero el cambio climático va a ser el tema que va a entrar con fuerza después del COVID-19. Por lo tanto, hay que pensar en este tema del COVID-19 y se va a empezar a utilizar inteligencia artificial para tratarlo. Nuevos modelos de información y noticias por suscripción ayudarán a generar contenidos sin tanto fake news. Incluso ayer rodaba por las redes sociales un pasquín, un panfleto que han colocado en un muro vendiendo vacunas. Y mucha gente creyó porque pues uno no lee bien y se dan cuenta que el teléfono no era de acá, la empresa que colocó eso colocó un correo electrónico y se dan cuenta que son empresas que están dedicadas a generar esa propaganda que tergiversan las cosas. Entonces, eso se va a fortalecer a que uno recurra a fuentes confiables para poder estar al tanto de la situación actual y no recibir fakes. La salud mental se vuelve un tema recurrente y grandes plataformas ayudarán a la población a sobrellevar diversas situaciones. Janet decía sobre esa situación de las oportunidades que hay y también de las amenazas que hay. Una era ese tema social. Pues la gente, por la pérdida de empleo, la misma situación, el mismo estrés, se va a generar un tema social y eso va a afectar la salud mental. Este es un tema que va a marcar mucho a partir de este momento, el tema de la salud mental. Sigamos, dale. Las grandes problemáticas de la educación, la salud, la energía, la seguridad, la política, entre otros temas, toman mucha importancia y se desarrollarán soluciones por parte de empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas se van a volcar a solucionar esos temas. Todo regresará a lo natural y saludable. Comida, experiencias y formas de interactuar. Producir los propios alimentos, meditar y ejercitarse para hacer parte del día a día. Como ya estamos en casa, nos dimos cuenta, el año pasado nos fuimos a trabajar en casa, nos cambiaron las rutinas, cambiamos los hábitos, algunos nos engordamos, nos dimos cuenta que estábamos pues ya pasando el peso y empezamos a hacer ejercicio, a matricularnos de manera virtual, a seguir cuentas de YouTube o de Instagram de gente que daba clases virtuales. Hacia allá nos vamos a volcar. Esta es otra oportunidad que hay que aprovechar también en este nuevo entorno. El mundo está viendo el 2021 como un nuevo inicio, y es verdad, así lo estamos viendo, como un nuevo inicio o un nuevo renacimiento. Y la sociedad tendrá que replantear sus metas personales. Los cambios vienen.
Este nuevo inicio, esta nueva forma de mirar el mundo trae cambios en los hábitos de consumo, en los hábitos de movilidad, en la forma de ver el mundo, en la forma de interactuar. Entonces, esta es una oportunidad que hay que analizar. Bueno, nosotros tenemos en Empresa Resiliente un modelo. Los invito a visitar en la página de FENALCO Antioquia. Ahí está el enlace. No sé si alguna de ustedes me ayudan a copiar ese enlace que aparece en la parte de abajo y lo colocan en el chat para que ustedes puedan entrar y mirar qué es Empresa Resiliente. En Empresa Resiliente van a poder también desarrollar un cuestionario pequeño que tenemos para que las empresas se evalúen cómo están de acuerdo a la resiliencia organizacional, cómo está en este momento. Y al final les va a arrojar un porcentaje y van a decir, vea, yo estoy en un 5, un 10, un 20, un 30, un 40, 50% en resiliencia organizacional, teniendo en cuenta que esta resiliencia la tenemos en estos 3 componentes que hemos hablado durante toda esta charla, para que ustedes se den cuenta cómo están, y los invitamos a que se contacten con nosotros. Ahí pueden dejarnos sus datos para nosotros mostrarle a profundidad lo que es la herramienta, lo que es Empresa Resiliente. Sigamos, Dali. Nosotros tenemos, lo primero que hacemos es una autoevaluación, ya después de que ustedes entren en esta página donde hay un landing page e ingresen ya a ser Empresa Resiliente, van a hacer una autoevaluación profunda. Es una autoevaluación pormenorizada de cómo está la organización en este momento. Y eso le va a arrojar un resultado y va a decir cuál es un nivel de madurez que tiene la empresa con relación a este modelo que integra estas tres grandes pilares, que es la gestión de riesgo, la continuidad de negocio y la resiliencia organizacional. A partir de ahí, sigamos, Dali, a partir de ahí le vamos a ofrecer un entorno colaborativo que va a tener disponible para que ustedes puedan mejorar ese nivel que tienen en este momento, llevarlo a un nivel de madurez mejor y empiecen a fortalecer sus capacidades en resiliencia organizacional. Sigamos, por favor. Esta es una de las herramientas. Tenemos herramientas para construir todo lo que es la gestión integral de riesgos, y cuando hablo de gestión integral de riesgos estoy hablando que hay que integrar todos los riesgos, tanto por su tipo como su naturaleza. Andrea mostraba la tipología de los riesgos, riesgos operacionales, riesgos de imagen, riesgos tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces, entran a esta herramienta, empezamos a desarrollar esa herramienta, tiene el gran componente de continuidad de negocio con resiliencia organizacional, logrando que la empresa empiece a adaptarse con estas herramientas, adaptarse a este modelo y pueda alcanzar un mejor nivel de madurez. Sigamos, Dali. ¿Qué beneficios tiene? Primero, un diagnóstico y una detección de brechas. Mirar qué brechas tiene en su organización para empezar a cerrar esas brechas, o qué fallas tiene su organización para empezar a corregir esas fallas. Un certificado de buenas prácticas, porque lo que le vamos a entregar a ustedes son buenas prácticas, no vamos a decirle desarrolle ISO 22301, desarrolle ISO 22301, ISO 31000 o ISO 22310, desarrollenla ustedes, no, sino que ustedes van a empezar a recibir las mejores prácticas en ese modelo con expertos, con personas que ya tienen la experiencia en el desarrollo de estas herramientas y la experiencia en empresas que ya han llevado estos modelos para que puedan desarrollar esas mejores prácticas. Una asesoría permanente para la construcción y la ejecución del plan de continuidad de negocio y de todo el esquema de empresa resiliente, una asesoría integral de este modelo bajo todas sus aristas, capacitación y actualización de los temas de empresa de gestión de riesgo, de continuidad de negocio y resiliencia organizacional, acompañamiento para ese cumplimiento del marco normativo, porque el marco normativo es muy importante para poder fortalecer estas capacidades, el acceso al marketplace de servicios especializados, donde van a tener herramientas tecnológicas para poder soportar esta herramienta, aseguradoras para poder asegurar los riesgos residuales que queden después de ese proceso y no aseguren cosas que de pronto no tengan que asegurar, o que de pronto después de que miren esa matriz de riesgo se den cuenta que hay cosas que no tienen aseguradas y que deben asegurar porque lo amerita la valoración del riesgo. Acceso a herramientas y formatos para mantener los procesos de apoyo a la resiliencia, hacer uso de la marca, porque tenemos un sello, sigamos. ¿Por qué se deben certificar? Primero, acceso a las mejores prácticas en gestión de riesgo, continuidad de negocio y resiliencia organizacional, conformar dentro de su organización unos equipos con creencias, valores y cultura organizacional basada en estos tres pilares,
diseñar estrategias para responder efectivamente y eficazmente a cualquier evento disruptivo o riesgo emergente que pueda suceder, estar pendiente de esos cambios, adaptarse a los cambios, anticiparse a los cambios, lograr adquirir herramientas para sacar adelante su organización. Estas herramientas nosotros son herramientas supremamente robustas, pero ágiles y fáciles de desarrollar para que ustedes puedan en su organización alcanzar ese nivel de madurez, generar soluciones más originales y eficaces para enfrentar las situaciones que pueden interrumpir las actividades. Sigamos. Esta empresa resiliente, de acuerdo a su nivel de madurez, de acuerdo a ese autodiagnóstico que haga la empresa, donde miremos en qué nivel está de madurez de empresa resiliente, se le otorga unos sellos. Ya puede ser un sello estándar, que quiere decir que está iniciando el proceso, un sello bronce que ya empieza a aplicar esta herramienta, empieza a ejecutar esta herramienta en su organización, un sello plata que dice que ya su empresa alcanzó un buen nivel de madurez, ya es una empresa que tiene capacidades y fortalezas muy importantes dentro de su organización bajo este modelo, y un sello oro que dice que ya usted es un gestor de empresa resiliente, usted ya es un modelo a seguir, ya usted genera cambios dentro de su entorno y cambios dentro del mismo sector económico. Sigamos. Entonces los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Ya dejamos el link aquí en el chat para que ustedes ingresen y puedan saber qué es Empresa Resiliente, o pueden contactarse con nosotros a estos números o estos correos electrónicos con el propósito de recibir más información. Organizamos una reunión con la empresa, con las personas que crean ustedes convenientes dentro de cada una de sus organizaciones, y le presentamos las herramientas en sí, lo que es la empresa resiliente como tal, para que vean las bondades y se sumen a este gran propósito que es crear dentro de Antioquia y Colombia unas empresas que pasen de ese 60% que pueden verse afectadas, tener impactos muy graves y de pronto no restablecer sus operaciones o continuar en el mercado, y empiezan a engrosar esa fila del 35% de empresas que son capaces de soportar cualquier evento, cualquier emergencia, cualquier interrupción de grandes proporciones. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos resolver.